Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cultivando Nuestra Mente. En los últimos años se ha puesto de moda frases y temáticas como heridas emocionales, educar con inteligencia emocional. Se ha dicho que hay que tener mucho cuidado con los niños y se ha estigmatizado muchísimo a los padres, pero realmente no creo que sepamos exactamente qué quiere decir una herida emocional. Nos avientan muchísima información al mismo tiempo y nos dicen, los papás ahora deben de evitar las heridas emocionales, pero entendemos qué son estas heridas, entendemos el impacto que esto tiene en nuestros hijos y sobre todo es que entendemos que nuestros niños son una hoja en blanco en la cual se va a empezar a dibujar diferentes cosas y eso va a depender, sí, en gran parte de lo que los padres, la mamá y el papá van a aportar durante este periodo de construcción emocional, mental, psicológica del niño. Entonces, para esto lo que debemos de entender primero es, bueno, ¿qué es una herida emocional? Una herida emocional es, imagínense que cuando nosotros nos cortamos, pues tenemos una cicatriz. En la parte emocional es exactamente lo mismo. Es una herida, es una cortada, vamos a decirlo emocionalmente hablando. Y esto se refleja no en una cicatriz física, sino en una actitud, en la personalidad, en una manera de reaccionar en la vida adulta frente a ciertas situaciones. ¿Y por qué estas heridas, se generan? Es muy fácil. Es porque existen algunos acontecimientos, algunas situaciones que vivimos durante nuestra infancia, entre la infancia de entre los 0 y hasta la adolescencia, que es el tiempo que dura realmente nuestra construcción mental, emocional y psicológica, en donde estamos construyendo toda nuestra personalidad. Entonces, lo que sucede es que existe este acontecimiento, esta situación que puede ser pues dolorosa, ese es el punto, que genera una emoción intensa, ya sea dolor, ya sea rabia, ya sea tristeza, ya sea miedo, etcétera, etcétera, pero es una emoción intensa y el problema no está en que tengamos una emoción intensa, necesitamos en realidad poder vivir esta intensidad emocional, vamos a decirlo, para poder identificar los diferentes tipos de emociones. El problema está en que durante este periodo sentimos esta emoción muy intensa y no la resolvemos. Ese es el punto. No somos capaces de resolverla. Nuestros padres, la gente que está alrededor de nosotros, no nos ayudan a resolverla y obviamente pues no la entendemos. Y aquí es cuando se crea y se genera esta herida que se puede ir aprofundizando, se puede ir haciendo más grande, más presente, más o menos dependiendo de la persona, dependiendo si hubo una resolución del problema, etcétera, etcétera. Entonces, es exactamente cuando el problema no se resuelve, cuando esta emoción tan fuerte, pues no se identifica y no se resuelve al final. Otra de las cosas es que tenemos esta idea falsa de que el tiempo lo cura todo. El tiempo es una herramienta que nos ayuda, pero ya cuando estamos grandes. Cuando estamos pequeños, el tiempo es completamente relativo y no, es lo que nosotros no nos damos cuenta como adultos. Para los niños 5 minutos no son los mismos 5 minutos que para nosotros. Entonces es importante tomar en cuenta esto y darse la oportunidad de ayudar y de demostrar a nuestro pequeño o nuestra pequeña a entender estas reacciones y no decirlo, no dejar, se le va a pasar con el tiempo, va a crecer y va a madurar. No son peras que maduran solitas en el árbol, no. Los niños necesitan que les ayudemos a madurar, que les enseñemos, que les mostremos el camino. Como se los dije desde el principio, son hojas en blanco y nosotros somos los que vamos a ayudar a que esa hoja se llene de flores o se llene de truenos o se llene de cosas lindas o menos lindas. Entonces tenemos que ser responsables como padres e intentar, hacemos lo que se puede, pero hacer lo mejor que se pueda. Y es por eso que es importante que entendamos este mecanismo de generación de heridas emocionales, pero también es importante que entendamos el desarrollo emocional
las etapas de este desarrollo emocional en los niños. Es muy sencillo, se las voy a hacer muy corta porque normalmente lo dividimos entre 0 y 3 meses, 3 meses y 6 meses, etcétera, etcétera, hasta llegar a los 12 años y más, que es la parte de la adolescencia. Entonces voy a hacer muy, muy, muy corto. Entre los 0 y los 8 meses, en esta etapa vamos a tener una primera etapa en la cual los niños van a tener esas emociones básicas primarias de supervivencia, ¿no? Que es, tengo sueño, lloro, estoy contento, no lloro, ¿me explico? Y después tenemos eso a los 8 meses, bueno, entonces ya van a empezar a identificar esas emociones de alegría y de tristeza, pero nada más, ¿no? O sea, es cuando empiezan a reír, es cuando ven que el papá está enojado, la mamá está enojada, pero realmente cuando empiezan a entender, entre comillas, es entre la edad de 1 y 3 años. Ahí se empieza a desarrollar la habilidad empática, pero es muy primitiva. Tengamos mucho cuidado con esto. Es muy primitiva porque esta habilidad empática se basa en la imitación. Entonces va a imitar la rabia, va a imitar la alegría, va a imitar la tristeza, va a imitar la sorpresa, todo lo que va a estar viendo a su alrededor. Y a su alrededor, bueno, normalmente ¿quién está? Papá y mamá, y bueno, eventualmente los abuelos, eventualmente los tíos, los primos, etcétera, etcétera. Pero la base de esta construcción cae en papá y en mamá. Otra de las cosas, bueno, entre los 4 y 5 años es la cuarta etapa. Bueno, aquí vamos a empezar a desarrollar sentimientos y emociones más complejas. Y ojo, estoy diciendo desarrollar, no entender. Entonces aquí lo que van a tener un poquito más de conciencia al respecto del hecho, por ejemplo, perciben emociones como el enojo, como la frustración, las perciben, empiezan a aprender ese desarrollo de conciencia emocional. Y después, entre los 6 y los 9 años, aquí es donde vamos a empezar a tener ese sentimiento, por ejemplo, de injusticia. Son emociones aún más complejas y perciben la crítica, perciben la incomprensión. Son cosas que en algún momento llegan a ser pues muy difíciles de entender, y si la base entre los 0 y los 6 años no está puesta, pues es más complicado entender estas emociones que son obviamente muchísimo más desarrolladas y más complejas. La última etapa está en la etapa de la adolescencia, que empieza entre los 12 y bueno, hasta que termina la adolescencia. Y aquí es una bomba emocional, porque aquí los adolescentes están enfrentándose a sentimientos contradictorios. Te amo pero te odio. Quiero pero no quiero. Entonces, obviamente por eso que yo sigo insistiendo que no debería de ser una etapa crítica entre padre y madre. Sí pusimos los buenos fundamentos, las fundaciones durante el periodo anterior para darles las herramientas de sí, es difícil, traen las hormonas a todo lo que da, pero al menos tienen las herramientas necesarias para intentar que esto, bueno, sea un poquito más leve, un poquito más tranquilo, que puedan al menos identificar esas emociones e intentar gestionarlas de la mejor manera. Entonces, es muy importante que entendamos este proceso de desarrollo, porque si entendemos que los chiquitos no saben gestionar sus emociones, entonces nos vamos a dar cuenta que nosotros somos como los guardianes de estas emociones, somos los maestros. Entonces tenemos dos roles con nuestros hijos: enseñarles, ayudarles y obviamente protegerlos. Y aquí vamos a hablar de las heridas emocionales más comunes que podemos ver en los niños, y tengo 8. El primero es el miedo al abandono. Esto, les digo, es muy sencillo, Son cosas que se pueden generar en situaciones banales, como por ejemplo, es la primera vez que los voy a dejar dormir en casa de la abuelita, ¿no? A mi hijo de 3 años. Él me lo pidió, ¿no? Él me dijo, quiero dormir en casa de mi abuelita, no importa, vete mamá, papá, no pasa nada. Ok. ¿Qué pasa en el momento de que la mamá y el papá se van a ir? Pues obviamente el niño es ese miedo de que lo dejen, de que desaparezcan. Acuérdense cuando estaban chiquitos. Y en ese momento empieza a llorar, empieza a hacer capricho, no quiero mamá, no te vayas mamá. Aquí tenemos de dos. O la abuelita
y la mamá dice, ay, no pasa nada, ya, deja de hacer pancho, vale, bla, 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 y lo dejan en su drama, no en su drama, en esta explosión y en estas emociones tan intensas, porque de verdad piensa que sus papás lo van a abandonar y que no lo van a volver a ver y esta separación la vive mal. Entonces sí, si no hablamos, si no lo acompañamos, porque acompañarlo es muy fácil. La abuelita viene, lo abraza, no pasa nada, mijito, mira, vamos a hacer algo, lo distrae. Entonces ese momento de separación sucede de manera más tranquila y entonces no generamos una emoción emocional. ¿Por qué? Porque resolvimos el problema, porque le pusimos palabras a lo que estaba sucediendo. Otra herida emocional es el miedo al rechazo, es la violencia y la humillación. Y aquí de verdad quiero hacer una pausa y enfatizar muchísimo. Cuando hablo de violencia, no nada más es la violencia física, es obvio que violencia física, pero también la violencia verbal. Y esta es muy fácil. Es decir, ay, no sirves para nada, te pido algo y como siempre no puedes, tiraste esto, no puede ser, no puedo tener confianza en ti. Este tipo de humillaciones que las podemos hacer muy fácil, que nos salen así, ¿por qué? Porque estamos dentro de un ritmo de vida que nos trae locos y no ponemos atención, no tenemos tiempo para pensar que mi niño tiene 4 o 5 años y que no tiene por ejemplo, si tira el agua, ¿no? Sirviéndose con la jarra, no tiene el tamaño físico para soportar el peso de la jarra. Lo está intentando porque quiere ser grande, pero obviamente no lo funciona. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Gritamos y le decimos cosas horribles. Eso debemos de tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas porque ellos no entienden. ¿Qué puede suceder? A mí me ha sucedido. Soy muy sincera con ustedes, pero ¿qué hago? Me doy cuenta de mi locura, me paro y volteo y le digo a mi hija, perdóname, discúlpame, no estuvo bien lo que hiciste por esto y esto, pero no es motivo para que yo te hable de esta manera. Si te dije esto, estaba enojada, no es cierto, no tiene nada que ver. Entonces, también es eso, hay que humanizarnos enfrente de nuestros hijos. No somos perfectos. Y créanme que los niños aceptan mejor y nos admiran más cuando nosotros pedimos perdón. Venimos y decimos, me equivoqué, la regué, discúlpame, no hay manual para ser papá, estaba cansado, no es pretexto, voy a intentar no volverlo a hacer. También otra de las heridas emocionales pues es el miedo a lo desconocido, la falta de cariño, bueno, esto me parece evidente, ¿no? Anular emociones, el decir los niños no lloran o las niñas o deja de llorar, déjenlos, no pasa nada, que lloren, que expriman, porque en el momento en que están haciendo sacando esa emoción, la están viviendo y están aprendiendo lo que es sentir frustración, estar tristes, etcétera, etcétera. Obviamente la traición y la injusticia. Entonces, como se los digo, es muy importante que tengamos paciencia, que nos tengamos paciencia como padres. Y de verdad, no se trata de ser perfectos en todo lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Para nada. Yo soy más que... A mí de repente se me bota también. Pero sí es importante venir y explicar. Creemos a veces que los niños no entienden. Y en realidad, los que no entendemos somos nosotros. Ellos tienen una capacidad de aprendizaje impresionante. Y si tú le hablas como un tarado, pues no va a poder desarrollar toda su plasticidad cerebral, pero si tú le hablas con palabras sencillas, obviamente, pero de temas un poco más complejos, explicándole, a ver, ¿qué emoción estás sintiendo? ¿Qué te sucedió? ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas con sus hijos que lloran de la nada y te enojas porque, ¿por qué estás llorando? No está entendiendo lo que siente y lo primero que hacen es llorar. Entonces puede ser frustración, tristeza, pero no lo identifican. Ayudemos a nuestros hijos a identificar este tipo de cosas y a eliminar y a evitar lo más que se pueda estas heridas emocionales. Espero que les haya gustado y los veo en el próximo episodio. Si les gustó, no olviden de compartir, de darme un like y de comentar. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente emisión. Chao.